Casado ha personificado como nadie la necesidad de cambio. Ilustración, Raúl Arias. 0 comentarios. Comentar al final de Matar a un ruiseñor, la novela de Harper Lee que narra la historia del abogado sureño que asume la defensa de un inocente hombre negro condenado por violar una mujer blanca en la Alabama de la Gran Depresión de 1929, el abogado Atticus Finch le dice a su hijo: uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. Nadie hubiera reconocido en aquel letrado un hombre persuadido de que el hecho de haber perdido una batalla 100 años antes de empezar no es motivo suficiente para no intentar vencer, pero que mostró una audacia a la altura del viejo proverbio: audentes fortuna juvat, fortuna sonríe a los audaces. Ese mismo arrojo ha llevado a Pablo Casado, ese querubín de la derecha que se ha movido como pez en el agua en las primarias del PP, a la presidencia de su partido y a ser aspirante a la Moncloa. Ha personificado como nadie la necesidad de cambio en un partido al que el marianismo había matado en vida, como corrobora el escaso número de inscritos en este proceso abierto de sucesión. El PP lleva años en barbecho y sin ponderar con claridad la naturaleza y dimensión del cambio político que se estaba operando en España. Con su parálisis, evocaba al ciempiés al que un curioso le pregunta cómo podía mover simultáneamente sus 42 patas e, incapaz de explicarlo, murió sin volver a andar. En su encomiable discurso de despedida, Rajoy presumía de que a él no le habían sacado del Palacio de la Moncloa los votantes ni de la presidencia del PP los militantes, aunque sean hechos tan irremisibles como matizables en sus justificaciones. Es verdad que puede cuestionarse la legitimidad de la moción de censura tramada contra él por el PSOE de Pedro Sánchez, dada la heterogénea amalgama de populistas e independentistas, si bien cabe achacarle su indolente falta de reacción. No puede formularse lo mismo con relación al partido, pese al emotivo adiós que le dispensaron los compromisarios en su particular Viernes de Dolores. De hecho, se mire como se quiera, la holgada victoria de Casado sobre Santamaría conlleva implícitamente una moción de censura contra el presidente y entierra entre flores al marianismo. Bajo su losa ha perecido su ex vicepresidenta al encarnar a juicio de los compromisarios los grandes errores de una política que ha alejado al PP de sus votantes e incluso de sus mismos militantes. Señaladamente, la apocada aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha hecho saltar las varillas del abanico que ayer exhibió Soraya. Casado, con su arrojo, ha personificado como nadie la necesidad de cambio en un partido al que el marianismo había matado en vida. La habilidad de Casado es haber escapado del derrumbe, habitando Génova y ocupando puesto directivo al lado de Rajoy, y haber participado en la sepultura del marianismo con sonrisa seductora. Con ese rictus iluminando la cara, no cabe duda de que resulta más sencillo acometer cualquier empresa, por arriesgada y temeraria que sea. Vista la decepción de Santamaría, es probable que, en su fuero interno, susurre: «Vaya tropa». Fue lo que exclamó Romanones cuando quiso satisfacer su vanidad tardía, habiendo sido presidente 3 veces y ministro 17, de pertenecer a la Real Academia. Tras garantizarse 1-1 el voto de todos, se quedó sin sillón. «¿Cómo es posible?», inquirió a su secretario. «¿Cuántas papeletas hemos sumado?». «Ninguna, señor», repuso su asistente. «Vaya tropa», clamó aquel trueno hecho un basilisco.
Es verdad que la ex vicepresidenta no ha llegado a ese extremo, pero su derrota, tras ser la más votada por los militantes, le habrá originado parejo sinsabor. Al ver el desenlace del pulso entre Casado y Santamaría, cabría colegir, atendiendo a la tipología establecida por Isaiah Berlin, que el erizo ha ganado esta vez al zorro. Inspirándose en el verso del poeta griego Arquíloco, según la cual el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una grande, Berlin distinguía entre los erizos, cuya obra emana de una sola idea, lo que les hace previsibles, y los zorros que recurren a ideas cambiantes, lo que hace de él, depende, su respuesta de manual. Es lo que se da en llamar políticos de oferta que se anticipan a los acontecimientos y otro de demanda que se deja arrastrar por ellos. Dentro del PP, Aznar y Rajoy serían los arquetipos. Cuando prologó la versión en español del ensayo de Berlin, Vargas Llosa concluyó, disfrazado o explícito, en todo erizo hay un fanático, en un zorro, un escéptico. Escuchando sus intervenciones para granjearse el apoyo de la militancia del PP, se puede arguir que Casado ha sabido concitar la ilusión del PP de ayer. Pero buscar el mañana en el ayer es tan ímprobo como estúpido. Evocando una cierta melancolía de lo perdido, Casado se convertiría en estatua de sal si no se diera raudo la vuelta y se pusiera a construir ese futuro de la mejor manera de hacerlo, que es dándoselo todo al presente. Hijos de nuestro pasado, como dijo oportunamente citando a Unamuno, pero padres de nuestro futuro. En este sentido, debe evitar un aznarismo a deshora, de la misma manera que ha periclitado el marianismo en este Congreso, marcando su propia impronta. Después de un tiempo en el que el guía del partido perdió el camino, Casado debe restañar la quebrada unidad de una formación cogida con alfileres con Rajoy y cimentar en derredor una unidad bien trabada que evite las pugnas cabileñas, y unos añorando al retirado líder, otros organizando banderías en torno a algún aspirante despechado o cualquier caudillo que se aventure entre la tolvanera. Nunca se aprenden del todo las lecciones de la historia, si bien Casado garantiza mejor la unidad que Santamaría, pues los seguidores de esta no se plantean las fugas con las que amenazaban los más desatados partidarios del triunfador de las primarias. A fin de que no se le desmigaje el partido en cuanto acometa los repechos y badenes que le aguardan en el camino, Casado haría bien en recurrir a esa diligencia de la que hablaba Harold Wilson, el primer ministro laborista que más tiempo estuvo en el poder hasta la llegada de Blair. Si va traqueteando a toda velocidad, la mayoría de los viajeros contaba van tan divertidos o a lo mejor tan mareados que no se ponen a discutir o a pelearse. Pero, en cuanto se detiene, empiezan a discutir sobre qué camino hay que tomar. Todo consiste en mantenerla a una estimulante velocidad. Pero, sobre todo, debe cuidarse de los aduladores pablistas que brotarán por doquier, al igual que le ocurrió a Rajoy, al que empezaron a surgirle marianistas como setas. Ni siquiera el padre Chaminade, el fundador de la orden de ese nombre, parecía sumar tanto prosélito. Debe conjurar ese peligro confeccionando un equipo de puertas abatibles que mire al pasado por el retrovisor, pero que apunte al futuro, sin bandazos al viento. Tiene la ventaja de que ha hecho su largo recorrido por la política ligero de equipaje, teniendo por delante una carrera sin cuartel ni desmayo, pues, el PP puede recuperar el tiempo perdido y darle la vuelta a la situación con éxito. Al fin y al cabo, sus votantes siguen ahí, si muestra una auténtica capacidad de regeneración y liderazgo. Finiquitaría así el interreño que ha seguido a la dimisión, tan inevitable como mal planteada, de un Rajoy que aún no se ha recuperado del golpe de mano de Sánchez.
Debe evitar un aznarismo, adesora marcando su propia impronta. Para ello no es suficiente con despellejar al adversario y cubrirlo de críticas que luego se lleva el viento. Apremia armar un partido que llegue a funcionar como una maquinaria perfectamente engrasada, elaborar un discurso sin complejos ni tutelas y echarse a la calle al encuentro de la gente, si no quieren atrofiarse definitivamente en la intrascendencia, mientras que sus adversarios le marcan el camino menos conveniente. De no poner remedio a ello, a nadie le deberá extrañar que al PP le suceda lo que al jumento que, con expresión estúpida y dichosa a la vez, hace girar a la noria creyendo que está haciendo algo para sí mismo cuando, cegado por su testarudez, está trabajando para quien la ha uncido al palo que mueve los cangilones de agua. El PP debe sacudirse del todo del efecto paralizante que siguió a su salida de la Moncloa y que solo encuentra como válvula de escape ese lamento plañidero que les hace repetir una y otra vez qué hubiera ocurrido o qué hubieran dicho de nosotros si nos hubiéramos atrevido a hacer algunas de las barbaridades del PSOE. Aunque no les falte razón en su acre queja, nada arreglarán exhalando tales amarguras. Quejándose de esa doble vara de medir que aplaude en unos lo que censura en otros, rememorarán a aquel pollito negro, a medio salir del cascarón y muy popular en la televisión de los 70 llamado Calimero. Con medio cascarón por montera, piaba su contrariedad refunfuñando aquella triste cantinela suya de que «esto es una injusticia», trataba así de ganarse la conmiseración y la compasión ajenas. Alguna organización humanitaria hizo incluso de Calimero su imagen de marca, pero no parece que el objetivo del PP sea transformarse en una ONG de la política, sino volver cuanto antes al gobierno. Para ello requiere de mucha tenacidad porque, desde esta precisa hora, Casado es la pieza a cobrar por parte de un conglomerado de intereses que solo admite calimeros que píen su desconsuelo, pero nada más. Matar al ruiseñor de la derecha será un objetivo preferente en un calendario que rebosa de citas electorales. A Casado ni le ha sido fácil alcanzar la presidencia del PP ni lo será llegar a la Moncloa, pero solo lo difícil es estimulante, como sabía el abogado Atticus Finch, el modesto protagonista de la conocida novela de Harper Lee. Te puede interesar relacionados.